Uno, dos, tres, probando sonido. Esta es una prueba de sonido de la capacitación intensiva de SQL Server. Recordarles que pueden hacer su tweet con el hashtag SQL intensivo-icofitec, seguirnos con la cuenta de @icofitec y pues compartan su mensaje. Hola, buenas noches, comunidad icofitec. Espero que no se hayan aburrido por esta espera. Les pedimos disculpas el contratiempo. Tuvimos un pequeño problema ahí de logística con la vinculación de nuestras cuentas, pero esperamos que ya estemos en línea y que estén viendo ya esta transmisión en vivo. Buenas noches otra vez. Me acompaña mi compañero Juan José Orellana y mi compañera Jocelyn Aguilar, que nos quieren hablar. Antes de empezar con la capacitación, nos quieren comentar un poco sobre los organizadores, quiénes son, cómo surgieron y bueno, mejor le cedo la palabra primeramente a mi compañera Jocelyn, nos va a hablar un poco sobre Icofitec. Muy buenas noches a todos, comunidad de Icofitec. Bienvenidos a la segunda capacitación de SQL Server Intensivo. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Pues como nos dice Sergio, como comunidad Icofitec, nosotros comenzamos en el 2009, a finales del año. Incluso la idea fundamental se pensó en hacer un intercambio de conocimientos sobre tecnología, sobre los que aman la tecnología. El nombre fue una combinación de ello incluso. Si se fijan, Icofitec, la E nos representa la parte electrónica, el café, pues la parte de Icofitec, que es bueno, lo que llamamos del café. Si se fijan, el logo, todo es sobre café, incluyendo la página, es muy referente, hace mucha referencia a lo mismo. Una cafetería virtual. A una cafetería virtual, exacto. Podemos hablar todo el día de tecnología, exacto, y con café y todo rico. La parte tecnológica también, que es lo que termina el TEC. Bueno, esperamos que les guste esa segunda entrega. Perdón por las esperas, creo que los momentos están trabajando todavía en YouTube. Esperamos que no sea así. Sí. Y les doy la palabra a mi compañero Juan para que les siga contando sobre nosotros. Bueno, buenas noches. Yo les quería explicar nada más un poco de iSolvings. En sí, iSolvings es una filosofía realmente de diseño, de poder crear sistemas en sí, que lo que hagan es aprovechar la información, es decir, convertir esta información que las empresas generan en conocimiento para poder lograr una verdadera ventaja competitiva. Es decir, iSolvings lo que fundamenta en sí nosotros como programadores tener prácticas, buenas prácticas, exacto, tanto de diseño como de codificación en cuanto a la parte programática, pero también hacerlo de manera de que el cliente o la persona, el usuario que lo está manejando, lo sienta cómodo, la información pueda fluir fácilmente y que con esto poder alcanzar todos los factores de éxito de la empresa, ¿verdad? Okay. Bien, una pequeña reseña acerca de estos dos organizadores, Icofitec y Softwings, pero además de ello les tenemos una sorpresa. También nos acompañan nuestros amigos de Marketing Link, que nos han apoyado mucho en cuanto al diseño. Se encuentra conmigo mi amigo Francisco y mi amiga Nadia. Ellos son representantes de Marketing Link y pues les cedo la palabra para que nos cuenten un poco sobre su trabajo y lo referente a su empresa. Gracias, buenas noches amigos. Somos eMarketing Link, yo estoy representando con Nadia a la empresa. Tenemos aproximadamente 17 meses de haber comenzado a batallar en este mercado tan competitivo. Hemos tratado de diferenciarnos a lo largo de este tiempo con una garantía de satisfacción para nuestros clientes también, con un diseño único, ¿verdad? Entre nuestros proyectos destacan material internacional y como nacional, y también tenemos diferentes servicios, los cuales
enfocamos en la parte de diseño web, ya Nadia nos va a ampliar un poco más al respecto, también desarrollo de comunidades en redes sociales, estamos también participando ahora en soporte técnico. Nos identificamos con un grupo de personas que tratamos de trabajar a la medida, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y buscando siempre pues obtener suficiente información para reflejar su concepto, su mística y todo lo que su solución requiere. Un gusto, amigos. Como les mencionaba Francisco, nosotros nos dedicamos al diseño y desarrollo web. Esa es nuestra rama principal, por decirlo así. Nos gusta siempre tratar de complacer lo más posible a nuestros clientes, tomando todos los requerimientos que ellos tienen y plasmándolos en la web. Nos gusta que las marcas sean frescas, que lleven toda la tecnología posible, que siempre todos los diseños que hacemos, toda la maquetación, toda la programación, siempre esté con lo último en tecnología para que el cliente obtenga un servicio que le dure no 1 año, sino 3, 4 años. ¿Podemos mostrar algo acerca de...? Sí, claro, por favor. Nos han compartido un pequeño video donde tienen una muestra de lo que hacen. Si me permiten, tengo el video por acá. Déjenme cargarlo. Y mientras, si nos haces el honor de seguirnos contando acerca de Marketing Link, mientras vemos la presentación que nos preparamos. Entre nuestros clientes tenemos una gran variedad de rubros. Gracias a Dios hemos podido trabajar con diferentes áreas en El Salvador, como el área de seguridad, el área de construcción, como pueden ver en la pantalla en este momento, área de restaurantes, de salones de belleza, de productos para el cabello, empresas de tecnología como eCoffeeTech. También hemos trabajado desde cirujanos plásticos, dentistas, hasta aseguradoras en Estados Unidos. Entonces, realmente hemos tenido una gran experiencia con cada uno de los clientes, cada uno es especial, desde el que no pide nada y que está feliz con todo lo que hacemos, hasta el más meticuloso, pero sobre todo los más meticulosos, pero siempre nos complace servirles, quedar siempre bien con el cliente para mantenerlo. Hemos logrado crecer también en el mercado de redes sociales. Cada uno de nuestros clientes tiene una estrategia diferente, no ocupamos la misma para todos, pues sabemos que cada uno debe llegar a mercados distintos, independientemente sea en El Salvador o en Estados Unidos. ¿Quieres mencionar algo más, Francisco? Sí, solamente, bueno, agradecerles que vemos en pantalla la página de eCoffeeTech, que por cierto, todo el rediseño es a cargo de Obra y Arte de nuestros amigos de Marketing Link. También el fondo de pantalla que ven acá, los afiches, en fin, la mayoría de cosas que nosotros mostramos, nos lo desarrolla, nos lo diseña en Marketing Link. Y pues agradecidos y recomendados también para que lo busquen, para que les desarrollen su marca, que tengan esa introducción en las redes sociales, su sitio web completamente profesional. Están viendo las muestras que son bien excelentes y especiales para cada uno de los clientes. No sé si quieren mencionar algo más. No, solo agradecer la oportunidad que nos dieron esta noche de poderles platicar un momento sobre nosotros, y estamos a sus órdenes con todos los servicios que podamos dar y hasta, bueno, para lo que necesiten. Ok, muchas gracias. Sí, claro. Bueno, los invitamos a que se queden y pues compartan con nosotros esta capacitación. Definitivamente. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches a los que nos sintonizan. Mi nombre es Sergio Adonis, miembro de la comunidad de eCoffeeTech. Estamos reiniciando la capacitación intensiva de SQL Server, organizada, como saben, por eCoffeeTech, tu cafetería virtual, y SoftBeans, convirtiendo tu información en conocimiento, y nuestros queridos amigos de Marketing Link, tu enlace al mundo digital. Tuvimos un par de contratiempos, creo que estamos empezando media hora después, pero bueno, agradecidos que nos siguen sintonizando. Esto es una muestra de que estamos completamente en vivo, no hay nada grabado. Ahorita, viendo mi reloj, tengo las 9:10 p.m. acá en El Salvador.
Estamos completamente en vivo y pues se dio un pequeño contratiempo. Espero que ya nos estén viendo y nos estén escuchando. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida. Esta es la sesión número 2, en la que hemos denominado como consultas avanzadas de SQL. Retomando lo que dejamos pendiente de la sesión número 1, que fue la primera parte de las consultas de SQL. Quedan todos invitados a quedarse en esta sesión número 2 y a continuar con la sintonía del resto de sesiones. Recordarles que vamos a estar transmitiendo a las 8:30 p.m. Primeramente Dios, a las 8:30 p.m. vamos a estar todos los martes acompañándolos, esperando que ustedes nos acompañen. Pueden mandarnos cualquier mensaje, cualquier mención a nuestra cuenta @icoffeetech y usando el hashtag SQL-intensivo-icoffeetech. Ya sea en Twitter o en Facebook. Para los que no nos siguen todavía, creo que ven en pantalla, el hashtag es SQL-intensivo-icoffeetech y nuestra cuenta oficial es @icoffeetech, como lo pueden ver en pantalla. Yo no voy a estar atendiendo esto, sino mis compañeros acá en la sala, Juan José y Jocelyn Aguilar. Vamos a estar atendiendo cualquier mensaje, cualquier mención, cualquier pregunta o consulta. Vamos a tener un espacio para estar respondiéndoles a todos. Recordarles el requisito es tener SQL Server instalado. De nuestra parte tenemos la versión 2012, pueden ocupar la versión 2008, 2008 R2, 2012 o la reciente versión 2014. También invitarles que envíen su currículum para los interesados en un empleo. Lo estamos recibiendo en info@e-coffeetech.com. Bien, para comenzar, recordarles que estamos en la continuación de los puntos que vimos en la sesión número 1. Entre otras cosas, vimos la sentencia select, que sirve para extraer la información de una base de datos. Recordemos que en la base de datos tenemos la información organizada de manera sistemática en tablas. Esa información nosotros la podemos extraer por medio de una sentencia select. Para ver un poco de lo que compartimos en la sesión número 1, vamos a entrar primeramente a nuestro Management Studio y tenemos preparado un pequeño script con algunas consultas para recordar un poco de lo que vimos en la sesión número 1. Vamos a hacer para que nos pongamos en sintonía de lo que vimos en la sesión número 1. Parece que es esta. Bien, en pantalla tenemos algunas consultas sobre lo que tocamos en la primera sesión. Por ejemplo, si queremos obtener un listado de datos, listado de campos desde una tabla, hacemos un select, enlistamos los campos, establecemos la cláusula from y el origen de datos que va a ser la tabla. Además, incluimos la sentencia where, que es para limitar los registros que se hacen en esta consulta. Por ejemplo, si ejecutamos esta consulta que no tiene ningún where, perdón, no tenía seleccionado aquí la base de datos. Selecciono iCoffeetech, ejecuto y obtenemos todos los empleados que tenemos registradas en nuestra base de datos. Si ven, obtuvimos alrededor de tuvimos 41 registros, pero si nosotros especificamos la cláusula where en esta otra consulta, obtenemos menos, obtenemos solo 18 registros, ya que especificamos un filtro que el sexo sea igual a F. Otra de las sentencias que utilizamos fue el like. Vemos la consulta. El like se establece un campo y un patrón de búsqueda. En este caso, que la fecha de ingreso se parezca a este patrón de búsqueda. Otra de las sentencias que ocupamos fue el like. En este ejemplo, devuelve los empleados cuyo
cuyo nombre contenga la sílaba EZ al final del nombre. Lo ejecutamos y vemos que solo obtenemos los empleados cuyo nombre termina en EZ, usando la cláusula like. También conocimos la sentencia in, que sirve igual para hacer un filtro. En este caso, todos los que el core empresa esté en 2 o 4. También conocimos la sentencia between, que sirve para establecer un rango de valores, ya sea unos numéricos o fecha. Ejecutamos y vemos el resultado donde obtenemos solo los empleados que tienen sueldo entre 500 y 1000. Otra de las sentencias que conocimos, bueno, el order by, que sirve para ordenar los registros. Como vemos, en esta ocasión los ordenamos de manera alfabética por medio del nombre, y podemos también especificar de manera inversa, indicando con la cláusula test. Bien, algo que se me escapaba, para esta capacitación le subimos un script que lo pueden descargar desde la página de Ecofitec, desde la dirección ahí del curso. Si me permiten, lo voy a mostrar. Esa es la dirección de nuestra comunidad. Y tenemos el script en la parte de cursos. Acá. Accedemos a cursos, SQL Server, y en este enlace que está por acá, pueden descargar el script que vamos a usar en esta sesión número 2. Acá tenemos la creación de una base de datos llamada Ecofitec. Tenemos una serie de tablas. Estas tablas ya tienen datos, así que si todavía no han descargado el script, les vamos a dar un par de minutos para que lo descarguen. Igual yo lo voy a descargar para que veamos los ejemplos ya con los datos. Yo lo voy a estar haciendo acá en vivo. Ustedes los pueden igual descargarlo y hacer los ejemplos luego, o irlos haciendo de manera paralela como yo lo voy a ir desarrollando. Lo tenemos por acá. Lo voy a extraer al escritorio. Y ahora desde mi SQL Server voy y busco el script. Lo vamos a hacer por medio de este botón que ven acá, abrir archivo, clic. Y nos vamos hacia la dirección. Bueno, yo lo descargué en el escritorio. Acá tengo el archivo y lo abro. Bien, como ven, tiene una serie de instrucciones SQL que ustedes pueden ir viendo detalladamente. Yo en este momento solo lo voy a ejecutar, y primeramente les quiero mostrar acá donde dice Create Database Ecofitec. Me va a crear una base de datos llamada Ecofitec y voy a ejecutar este script. Para ejecutarlo pueden darle F5 o darle clic a este botón que dice por acá, ejecutar. Bien, lo ejecuto y ahí va instrucción por instrucción, ejecutándola. Le damos una espera de unos cuantos segundos. Ahorita ya completó la ejecución de todas las sentencias que había especificado. Y si yo le doy refrescar a este listado, ya tengo la base de datos Ecofitec creada. Ok, cierro el script. Y antes de cualquier cosa les quiero mostrar el diagrama de la base de datos para que hagamos un poquito que entremos en tono de qué es lo que vamos a ver en esta sesión. Damos clic en nuevo diagrama y agregamos las tablas que tenemos acá. Como ven en el diagrama, tenemos varias tablas. Tenemos alrededor de 7 tablas, si no me equivoco. Tenemos una tabla gen empleado, que fue la que creamos en la sesión anterior, que contenía el nombre del empleado, un documento de identidad. Le hemos agregado un campo tipo de empleado, fecha de ingreso, que ya lo teníamos, sexo, dirección particular, salario mensual, el correlativo de puesto, que también lo explicamos en la sesión anterior, y el estado. Además, hemos agregado las tablas gen empresa, que es donde almacenamos la información de la empresa, de las empresas que contenemos en esta base de datos. Tenemos una tabla puesto,
que son donde se guarda la referencia de los puestos que tiene cada empresa, también el tipo de empleado para almacenar, por ejemplo, si es un empleado normal, un empleado por honorarios, un empleado jubilado, etcétera. Y más abajo tenemos dos tablas transaccionales, donde PLA documento se refiere a los documentos que se generan en planilla, por ejemplo, los pagos de sueldos y, perdón, es un maestro detalle. En el PLA documento data se especifica el detalle de esa planilla, por ejemplo, cuál empleado es, cuánto es su salario mensual, los días que laboró este empleado, cuánto fue su monto de mercado, sus deducciones y su monto neto a pagar. Y más abajo tenemos el tipo de planilla, que es la referencia de la tabla PLA documento, o sea, qué tipo de planilla se está generando en esta tabla PLA documento. Bien, si tienen alguna duda, recordarles, pueden escribirnos en SQL Intensivo-Icofitec o nuestra cuenta de Twitter, @Icofitec. Hasta ahorita no hay preguntas. Ok, sí. También en donde se está transmitiendo el video, en la parte de comentarios pueden también publicar, estamos pendientes tanto de Twitter con el hashtag y en Facebook y en la parte de estos comentarios. Bien, seguimos. Entre los temas que tenemos contemplados para esta sesión número 2, el primero de ellos es el join. El join es una sentencia que sirve para unir varias tablas. Las sentencias que les mostré al inicio y las que vimos la semana pasada, todas las consultas eran hacia una sola tabla. Hicimos las consultas hacia una sola tabla de la base de datos, pero si queremos hacer, por ejemplo, se me ocurre select asterisco from en empleado. Bien, aquí en esta sentencia nosotros obtenemos toda la información del empleado. Inclusive el correlativo del tipo de empleado y el correlativo de puesto. Pero si nosotros quisiéramos saber cuál es el nombre de este puesto o cuál es el nombre del tipo de empleado de cada registro, así como están, no lo podemos ver. Lo que tendríamos que hacer es tener, por otro lado, otra consulta. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con select asterisco from PLA puesto. Hacemos dos consultas, verificamos cuál es el puesto que tiene, y si tiene el puesto 1, como es el caso de este registro, si tiene el puesto 1, le corresponde asistente de gerencia. Si tiene el puesto 2, le corresponde el puesto contador. Eso tendríamos que ir haciendo. Por ejemplo, hacemos un select, en este caso voy a poner nada más core empresa, core empleado, y nombre empleado from en empleado. Ok, y establecemos el core puesto. Con esto ya tenemos el listado de empleados y el correlativo del puesto que le corresponde a este empleado. Si nosotros queremos hacer que aparezca también el nombre del puesto junto al nombre del empleado, tendríamos que hacer un join con la tabla PLA puesto. Se acostumbra también, porque ven que ahorita me está marcando errores, que son por la ambigüedad de los campos. Porque el core empresa está tanto en gen empleado como en PLA puesto. Es un campo que está como de manera ambigua. No se sabe a cuál campo de los dos está accediendo, si al de gen empleado o al de PLA puesto. Lo que se hace es especificar un alias, por ejemplo A, un alias simple, y B para la segunda tabla. Y acá especificar a cuál de los dos está accediendo. Por ejemplo, A.core empresa, y desaparece la ambigüedad. Lo mismo pasa con este campo. Como es un campo que existe en las dos tablas, resulta ambiguo. Es decir, el gestor no sabe cuál de los dos está accediendo, si al core puesto de gen empleado o al core puesto de PLA puesto. Igual se le especifica cuál de las dos es por medio de su alias y desaparece la ambigüedad. Cada vez que hacemos un join tenemos que especificar
por medio de cuáles campos se van a enlazar. Comúnmente, casi la mayoría de las veces, se hace por medio de la llave primaria con la llave foránea de la otra tabla. ¿Cómo es esto? En el caso de gen empleado, su llave foránea contiene core empresa y en el caso de puesto, core empresa también. Y el segundo campo de la llave foránea es core puesto y de la tabla puesto también es core puesto. Y ahora que ya tenemos hecho un join, es decir, una unión de los registros de gen empleado y los registros de gen de puesto, podemos acceder a los campos de las dos tablas. Ya establecimos los campos de la tabla A, o sea, de gen empleado, podemos perfectamente acceder a los campos de la tabla B, por ejemplo, al nombre del puesto. Ejecutamos de nuevo la consulta. Y vemos que ahora por cada empleado vemos, además del correlativo del puesto, el nombre del puesto en sí. Para eso es que sirve el join, para unir dos tablas y así acceder a las columnas tanto de una tabla como de la otra, especificando los campos por los cuales se van a unir o relacionar, que por lo general es la llave primaria de la segunda tabla, es decir, en este caso puesto, y la llave foránea que contiene gen empleado, que hace referencia precisamente a puesto. Si este es el caso, o sea que se van a unir por estas llaves, se deben especificar todos los campos que van explícitos en la restricción. Como vemos en el diagrama, el gen empleado, quiero ver, lo tenemos acá arriba, ¿verdad? Vemos, quiero ver, gen empleado, acá está, tiene una vinculación con puesto. Y aquí donde vemos las especificaciones de la tabla, vemos que están relacionados por core empresa y por core puesto, que es la llave primaria que tiene puesto. Son estos dos campos de acá. Están relacionados directamente por medio de una foreign key a este campo y este otro campo de acá. Bien, para eso sirve el join, para unir los registros de dos tablas y así acceder a los campos de las dos, siempre y cuando estén relacionados. Ahora bien, el join tiene tres variaciones, por decirlo así. El inner join, el left outer join y el right outer join. Por default, es el que se toma en cuenta es el inner join, que tiene como significado una relación interna, por así decirlo. En este caso, como no especificamos cuál va a ser el tipo de join que vamos a hacer, él tomó un inner join. Ya. Pero se recomienda que no hagan, o sea, que no omitan escribir el inner join. O sea, lo escriban de manera completa porque es más explícita. Y como ven, la consulta da el mismo resultado. Bien, el concepto del left outer join es siempre vincular los datos de ambas tablas, pero no exigir que tenga una correspondencia en la segunda tabla. Es decir, por ejemplo, tengo un empleado y este no tiene un puesto, no tiene una referencia en puesto, aquí no se mostraría. Pero si escribimos un left outer join, sí se va a ver. Para ello tenemos otro ejemplo. El ejemplo radica en que tenemos primeramente una lista de empleados. Vamos a mostrar la lista de empleados que vamos a utilizar. Van a ser solamente los empleados de la empresa 2. Si tienen el script, si tienen la base de datos, pueden ejecutar todas estas consultas y tendrían los mismos datos. Vemos que la empresa 2 tiene 7 empleados, ¿ok? Y hay 2 empleados, los últimos 2, que son empleados nuevos, por así decirlo. Es decir, todavía no han salido en las planillas. Pero si de repente a ustedes les piden un informe
donde estén todos los empleados y cuánto han devengado en el último mes. Estos dos empleados no van a salir porque no estaban en la planilla, pero bueno, quedarían ahí como sobrando esos dos empleados. Lo que haríamos sería esto, para ver este ejemplo. Unirlo con pla documento data, siempre por medio de su llave. Bien, como la relación era core empresa, core empleado. Si vemos acá otra vez nos muestra el error de ambigüedad. Especificamos cuál de las dos tablas estamos accediendo. Si hacemos esta consulta, vemos que solo se nos muestran 5 empleados. ¿Por qué? Porque los primeros 2 no aparecen en la planilla. Pero si nosotros quisiéramos siempre, además de estos 5 empleados, que nos aparezcan estos otros 2 empleados que no aparecen, que no estaban incluidos en la planilla, especificamos un left outer join. Bien, hacemos de nuevo la consulta y vemos que ahora sí nos aparecen los 7 registros. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Quizás no lo alcanzamos a ver porque aparecen todos los campos. Vamos a hacer un límite. Vamos a seleccionar solo algunos campos, por ejemplo, core empleado y los datos de la planilla. Por ejemplo, el monto devengado. Si ven, los primeros 5 tienen un monto devengado, que es el monto correspondiente a esta planilla, pero los últimos 2 aparecen null porque no estaban incluidos en esa planilla. Bien, otro ejemplo del left outer join es retomando el listado de empleados. Vamos a quitar esto de acá. Bien, vemos que todos los empleados tienen un puesto. Por ejemplo, el empleado 1 tiene el puesto 1, el empleado 2 tiene el puesto 5. Pero estos empleados de acá, los del 3 en adelante, no tienen un puesto asignado. Así que si hacemos un inner join con la tabla pla puesto, solo nos van a aparecer estos 2, porque son los que tienen una referencia en pla puesto. Lo vamos a demostrar ahorita. Hacemos un inner join con pla puesto por medio de su clave primaria. Bien, hacemos un select y como ven, como les decía, solo nos aparecen 2 empleados. ¿Por qué? Porque solo 2 aparecen como resultado de combinar las 2 tablas, de hacer una unión interna. Pero si nosotros especificamos en lugar de inner, left outer, vemos que nos aparecen los 7 empleados. Pero los últimos 2 con valores nulos correspondientes al puesto, los últimos 5, perdón, con valores nulos en la correspondencia del puesto, porque no tienen una referencia en esta tabla pla puesto. En el caso del right outer join es lo inverso al left outer join, que es nada más que estas tablas estuvieran al revés, o sea, que en esta parte estuviera pla puesto, por ejemplo, y que en esta estuviera en empleado. Y acá ya no accederíamos a la tabla A, sino que a la B. Si lo hacemos de esta manera, especificando el right outer join, vemos que el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque simplemente el right outer join y el left outer join es como el orden en que se especifican estas tablas. Con el left outer join se especifican los valores que están en la primera tabla y la referencia de la segunda tabla, pero sin exigir que tenga una referencia en la segunda tabla, es decir, en la tabla de la derecha. Y el right outer join es lo contrario, se exige que se muestren todos los valores de la tabla que está en la derecha, bueno, en este caso abajo, y
No es necesario que, que tenga una referencia en la tabla de la izquierda. Esa es el left outer join y el right outer join. No sé si ahorita tienen alguna pregunta. Sí. Ok. Y con mucho gusto. Nuestro amigo Edil pregunta, si quiere guardar el password en una tabla, ¿qué tipo de campo se recomienda usar? Si vas a guardar una password, bueno, suponiendo que la password la vas a guardar encriptada, bueno, te tenés que asegurar primero cuál es la longitud que da del resultado que te va a dar tu método de encriptación. O sea, si tu método de encriptación te devuelve, ¿qué? 128 caracteres, especificas un char o un varchar de 128, pero ahí va a depender del método de encriptación que ocupes. Ahora, si no vas a encriptarlo, bueno, creo que no, es que deberían de encriptarlo. Entonces, ahí va a depender del método de encriptación que vayas a ocupar. Tal vez para agregar en la parte de, bueno, de las claves, algo que se puede hacer es en sí no guardar la clave, sino más bien generar un algoritmo de encriptación y guardar ese hash o esa encriptación como password. Y entonces cuando ustedes hagan el select van a ver la encriptación. Entonces cuando vayan a hacer la validación del usuario, cuando se vayan a loguear, por decir así, no transmitir la contraseña del programa hacia la base de datos, sino más bien tomar este valor encriptado con su usuario y luego encriptar lo que les están dando y hacer la comparación de las dos cosas encriptadas, para que así no se dé el riesgo de desencriptar esto o comparar dos contraseñas o pasar por la red una contraseña en valores planos, ¿verdad? En texto plano. También un método que puede ser, que se puede aumentar la seguridad es poderle, en SQL hay una forma de poder encriptar algunos campos, pudiendo generar o haciendo una combinación de una llave pública y una llave privada. Entonces, se comparte la llave pública y la llave privada y con la combinación de ambos poder como darle más seguridad a esa columna. Eso es como una de las cosas que se pueden hacer. ¿Hay más preguntas? Un par más. Jimmy pregunta, bueno, Jimmy nos dice, un saludo cordial. La pregunta es, ¿podríamos hacer un ejemplo con pivot y un pivot? Sí, pero creo que todavía no estamos cubriendo eso. Ok, esa parte todavía no la íbamos a tocar, pero de los foros, aquí por ejemplo hemos hecho un ejemplo donde acá nos preguntan cómo hacer pasar filas a columna y se le dan las dos alternativas. Una es la parte usando el case, una es ocupando case when para poder simular esa parte y la otra ocupando la parte de pivot. Puedes entrar a esta parte, entrar ahí a esa URL y ahí podemos ver un ejemplo para ahorita. Luego, en la siguiente sesión vamos a ver con más detalle eso. Ok, ahí te dejo la query para que la URL, perdón, para que la veas, la copies, allí puedes ver un ejemplo sobre el pivot. ¿Hay más preguntas? Sí, una más. Lisandra pregunta, ¿se podrá crear una columna con un contador de 1 hasta el final para contar los registros? La función es row number. Tenés que especificar los paréntesis y colocar la sentencia over. Y de ahí el order by, entre paréntesis order by. Este es, bueno, el row number te da como la correlatividad y dentro de over se puede especificar el order by, es decir, en qué orden va a ir generando esa correlatividad. Por ejemplo, si lo querés enumerar por empleado o si lo querés enumerar por tipo de empleado. Y hay otra parte que se puede especificar que es la parte de partition by. Cabal. Y de ahí es decir, esto indica cada cuánto se va a reiniciar exacto, cada cuánto se va a reiniciar el contador y puedes ponerle un alias, ¿verdad?
No, Es no. que un guión bajo. Sí, va. Exacto. Hay un error aquí en partition byte. Al revés. Primero partition by y después va. Después para el order, Sí. right? Exacto. Core empleado no existe. Sí, lo que pasa es que aquí es core puesto. Así es. Bien. Aquí vemos el contador. Como ves, ya nos salió acá. 1, 2, 3, 4, 5 y se reinició después del cambio de la empresa. Si te fijas, le especificamos el partition by core empresa y como los primeros la empresa tiene nulo, es donde empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5 y luego reinició el contador, por así decirlo, porque hubo un cambio de empresa. Creo que si lo hacemos así. Bien, ahí puedes ver el contador que se ha ido generando. Como pusimos que se vaya a reiniciar el contador cuando cambie de empresa, por aquí vamos a ver que cada vez que cambie de empresa el contador va a reiniciar. Pero esto es opcional, ponerle el partition by o es obligatorio. No, no es obligatorio. Va, entonces vamos a probar quitándolo y ejecutando otra vez la consulta y como ya no se especifica un partition by, ya no tendría que reiniciarse el contador. Como vemos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y acá hubo un cambio de empresa, si te fijas. Voy a acercarlo un poquito. Este es el contador, el campo contador, y ahí va generando un autoincrementable en esta consulta. Y no se reinicia nunca, o sea, llega hasta el tope. Que si le pueden dar opción a la pantalla para preguntar. ¿A qué consulta? No es igual azul. Ok. Bien, ahí tenemos en pantalla la función row number que sirve para generar un contador. No sé si hay más preguntas. Ok, yo tengo una, bueno, no es pregunta, sino más bien dice que si se puede explicar el join con más ejemplos, que acaba un poco confuso, ¿sí? No entiendo mucho. Tal vez yo quisiera agregar nada más. El join, bueno, no sé si mencionaste bien esta parte, pero si mencionaste esto, pero quería nada más mencionar que en sí el join prácticamente lo que hace es enlazar dos tablas, prácticamente lo que hace es vincular los registros por medio de su llave primaria, principalmente por su llave primaria. El 99 o 90%, más del 90% de los casos, el join se hace por medio de su llave primaria. Por ejemplo, un caso del que estábamos viendo, que era el empleado mostrando el empleado mostrando su puesto, ¿verdad? Entonces, en la tabla de empleados, lo que tenemos es una correlatividad de puestos, es decir, el número o el correlativo que corresponde al puesto. Pero si nosotros queremos saber a cuál puesto corresponde, lo más lógico es que le mostremos al usuario o de alguna manera se pueda ver el nombre del puesto. Entonces, para ello lo que hacemos es que vinculamos los registros que se tienen de la tabla de empleados con los registros que se tienen de puestos. Entonces, es decir, que yo voy a tener un listado con estas dos tablas enlazadas, por decir así. El join lo único que hace es poder vincular estos dos registros y
teniendo vinculadas estas tablas, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo mostrar tanto tablas del empleado campos del empleado como campos del puesto. Yo puedo, en este caso, yo he elegido poner el nombre del puesto porque es lo que yo puedo obtener, pero yo puedo tomar cualquier campo de las otras tablas. Puedo vincular otro, por ejemplo, el tipo de puesto que estaba mostrando aquí Sergio, el tipo de empleado, perdón, que lo enlaza por su llave primaria. Y ya en el select yo puedo hacer lo que yo quiera. Media vez lo tenga vinculado, tenga el join hecho, yo puedo mostrarle los campos que yo quiera. Yo puedo tomar tablas tanto de empleados, como la de puestos, como la de tipo de empleado. Ahora, si vemos, podemos notar que ya podemos ver el nombre del tipo de empleado. Ahora, no sé si esta parte les quedó un poco clara, pero para facilidad hay que poner el nombre de la tabla acá, pero para facilidad ocupamos alias. En este caso nosotros ocupamos el alfabético, las letras del alfabeto, ABC, para que sean cortos, pero realmente ustedes tienen que poner el nombre de la tabla, punto y el campo para poder hacer la diferencia entre los campos. En este caso, tendría que especificarlo así. Exacto. Y lo que sucede es que se vuelve muy largo, ¿verdad? Entonces, para poder reducir la consulta, realmente lo que hacemos es ponerle... Copiala de aquí. Lo que hacemos es ponerle en sí un alias, para que así sea como más coherente, ¿verdad? Bueno, no. Ahí déjalo. Sí, esto es necesario cuando tienen campos que tienen el mismo nombre en ambas tablas. Bueno, pueden ser varias tablas, para evitar los errores de ambigüedad, ya que si ustedes tienen, por ejemplo, acá el core empresa, este campo está contenido tanto en gen empleado, en pla puesto y en pla tipo de empleado. Es decir, es un campo que existe en las tres tablas. Para evitar la ambigüedad es que se especifica un alias para cada tabla. En este caso, para la primera tabla en empleado hemos especificado el alias A, para la segunda el alias B y para la tercera el alias la letra C mayúscula. Les comentaba los comandos de esta sentencia. El select sirve para especificar que si lo que se va a hacer es una selección de datos. Seguido del select se especifican la lista de campos que vamos a obtener en esta consulta. Como vemos acá, el listado de campos coincide con la consulta que tenemos acá abajo, con las columnas que tenemos en el set de datos. Seguido de eso, opcionalmente se pone el from cuando vamos a especificar de un origen de datos como unas tablas, vistas o inclusive otra base de datos. Especificamos from y luego la tabla de donde vamos a extraer esos datos. Opcionalmente también podemos poner un alias. En este caso yo utilicé la palabra A para el alias de la tabla en empleado. Seguido de eso también opcional, en este caso como hicimos un join, una unión de la tabla de en empleado con la tabla pla puesto y pla tipo de empleado. Hacemos un inner join y seguido del inner join especificamos la tabla a la que estamos vinculando. Especificamos un alias y luego una sentencia on para indicar cuáles van a ser los campos que van a servir para relacionar estas dos tablas. Comúnmente es la llave primaria. Como vemos acá, se especifica cuál campo de la primera tabla va a enlazar con el otro campo de la otra tabla. Pueden ser varios campos. Por lo general, como les repito, es la llave primaria. Y como en nuestro caso, las llaves primarias están compuestas por varios campos, se especifican todos los campos de esta clave primaria y la clave foránea de la otra tabla. Se pueden especificar varias relaciones, o sea, varias tablas relacionadas. En este caso tenemos la tabla en empleado que la relacionamos con pla puesto y la relacionamos con pla tipo de empleado, con el fin de obtener, además del listado de empleados, el nombre del puesto y el nombre del tipo de empleado, que
como explicamos en el diagrama, estos campos están en una tabla diferente. O sea, tenemos por una parte el empleado, la tabla en empleado que solo contiene el core puesto y core tipo de empleado, y por otro lado tenemos las tablas PLA tipo puesto y PLA tipo empleado, donde ya se especifica el nombre del tipo de empleado y el nombre del puesto. Bien, eso es la sentencia select, combinado con el inner join. No sé si tienen alguna pregunta más. Bien, entonces, disculpas por la espera, vamos a continuar con la capacitación. La siguiente sentencia que les queremos mostrar es la sentencia union. Ojo aquí, no se vaya a crear una confusión. El inner join hace una combinación de tablas para obtener las columnas de las otras tablas. En el caso del union también sirve para unir dos consultas, pero en este caso es unir las filas de una consulta con las filas de otra consulta. Se tiene que cumplir que las dos consultas tengan la misma estructura. Para ello, lo mejor es mostrar un ejemplo. Bien, hacemos, por ejemplo, un select de los empleados que tenemos en nuestra tabla. Nombre empleado, creo que con eso basta. Hacemos una consulta a gen empleado. Bien, ahí tenemos todos los empleados. Si, por ejemplo, especificamos algunas condiciones, que el core empresa sea igual a 1 y que, no sé, el sexo del empleado sea igual a F, por decir algo, y el estado esté activo, o true, o 1, que es lo equivalente. Y por otro lado tenemos una consulta con otros filtros, con otros... con otras condiciones, pero de la misma estructura. Por ejemplo, select core empleado, se me ocurre el nombre del empleado, con un espacio, y además del nombre del empleado vamos a especificar también el nombre del puesto, de esta manera. Bien, si vemos, tenemos dos consultas. Vemos los resultados acá abajo en el set de datos. Okay. Tenemos las dos consultas. Por un lado, una consulta con un filtro donde la empresa sea 1, el sexo sea F, el estado está activo, y abajo tenemos otra consulta con otras condiciones. Por ejemplo, donde el core empresa esté, no sé, que sea de la empresa 2 y 4, y se me ocurre que la fecha de ingreso sea mayor o igual a 2008, por ejemplo, en 1 de enero. Este campo, como es ambiguo, tenemos que especificarle el alias. Bien, acá tenemos otro set de datos, en este caso solo son dos. Y en la parte de arriba tenemos otro select con otro resultado completamente independiente. Si nosotros quisiéramos obtener una consulta que incluya tanto los resultados de la primera query y los de la segunda query, especificamos simplemente un union, y al ejecutar la consulta vemos que en el resultado, en el set de datos, tenemos un solo set de datos donde se nos unen el resultado de la primera query con los de la segunda query. Como vemos, en los de la primera query solo mostraba el nombre del empleado. En los del segundo query mostraba el nombre del empleado y el nombre del puesto.
Si ven, se ha hecho una sola query, una sola consulta, un solo set de datos, que lo hemos unido por medio de la sentencia union. Hacemos dos queries que en la práctica son completamente independientes y si no tuviéramos el union, al especificar estas dos queries, tendríamos dos resultados por separado. Es decir, un resultado, bueno, aquí en la parte de arriba y otro resultado en la parte de abajo. Al especificar el union, van todos los resultados todos los registros en un solo resultado. Estos se le llaman operadores de conjunto, que unen los resultados. Como recuerdan la teoría de conjuntos, también existe los conjuntos interceptados y los except, o el minus y el menos, para restarle los registros de otro conjunto. En el caso del intersect, se especifica así. Y recordando la teoría de los conjuntos, esto lo que nos da es los campos que hay en común en las dos queries. Si ven acá, cuando corrí el intercepto, no me mostró ningún resultado porque no hay ningún registro que esté en los dos conjuntos. Vamos a tratar de hacer una consulta donde sí se especifiquen resultados comunes. Por ejemplo, acá no hay ninguno en común porque todos son como de diferente empresa. Vamos a especificar acá que sean de la misma. Bien, tenemos acá la consulta, pero quizás primero la vamos a mostrar sin el intercepto. Bien, por un lado tenemos los empleados que tienen sexo F y están activos, y por otro lado tenemos los empleados siempre de la misma empresa, pero que su fecha de ingreso es después del 2008. Como ven, tenemos dos consultas diferentes. Quizás para acotar más el resultado vamos a poner que sean después del 2010 y siempre son bastante. Bien, vamos a quitar esto de acá. Bien, tenemos los resultados de las dos queries. Si especificamos el intersect, nos va a devolver solo los tres registros que están en las dos consultas, es decir, el intercepto de los dos conjuntos de datos. Los registros que están tanto en la primera consulta, que es la que tenemos acá arriba, y los registros de la segunda consulta, que la tenemos en la parte de abajo. En el caso del except, que es la otra variante para las operaciones de conjunto, hace lo inverso al intercept. Si lo ejecutamos, vemos los registros que están en la primera consulta, en el primer conjunto, y que no estén en el segundo conjunto, o en la segunda query que está acá. Bien, la siguiente cláusula que tenemos previsto para esta capacitación es la cláusula case when, que es para especificar o para evaluar, mejor dicho, campos o expresiones, y según sea el caso, devolver un valor o devolver otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá la lista de empleados, el correlativo de empleado y el nombre de empleado, y nosotros se me ocurre que queremos mostrar el sexo, por ejemplo. Bien, tenemos el sexo y como vemos solo obtenemos una F y una M. Si nosotros le quisiéramos dar una descripción a este campo, podemos hacerlo por medio de la cláusula case when. El case es similar al case que existe en C# y en Visual Basic. Se especifica un campo que va a servir como expresión para evaluar, en este caso el sexo, y ponemos when. Cuando el sexo sea M, entonces que devuelva la leyenda masculino. Cuando sea
F, o sea, when F, entonces que devuelva la leyenda femenino. Y especificamos un N. Y para, opcionalmente se le puede colocar también un alias. En este caso, le vamos a poner nombre sexo. Ejecutamos la query y vemos que ahora tenemos una leyenda por cada registro que tenemos en nuestra lista de empleados. Esa es una manera de hacerlo, el case when, poniendo el case, el campo de evaluar, when y los casos que se esperan. También se puede colocar un valor por defecto con la sentencia else, por ejemplo, no definido. Bueno, aunque aquí creo que todos tienen un sexo M o F, creo que no va a salir esta leyenda no definido, pero queda como de manera didáctica que se puede especificar un valor por defecto. La otra manera de especificar un case when es, por ejemplo, para este ejemplo vamos a ocupar el estado activo. Bien, cuando mostramos el estado activo, solo mostramos un 1 o un 0 cuando el empleado está inactivo, como es el caso de Cecilia Monteagudo, que tiene un estado 0. Si quisiéramos ponerle una descripción o una leyenda a cada uno de estos datos, al 1 o al 0, podemos también hacerlo por medio del case. En este caso lo vamos a hacer de manera diferente, poniendo case y seguido del when especificamos una expresión booleana. Por ejemplo, cuando el estado activo sea igual a 0, muéstrame la leyenda activo. De lo contrario, muéstreme la leyenda no activo. Ponemos un en y le especificamos un alias al campo. En este caso le voy a poner nombre del estado activo. Bien, ejecutamos la query y en el set de datos, perdón, me equivoqué acá. Cuando es 0, que muestre no activo, así debería ser, porque el 0 es un false. De lo contrario, que especifique un activo. Ejecutamos de nuevo y vemos que exactamente cuando el valor es 1, que muestre activo, y en el caso de haber un 0, un no activo, como lo hemos especificado acá. When estado activo sea igual a 0, entonces que muestre la leyenda no activo. Acá en el when se puede especificar cualquier expresión booleana. Otro ejemplo podemos hacer con el salario mensual. Por ejemplo, no es necesario que pongan, por ejemplo, estos campos acá. O sea, pueden perfectamente especificar directamente el case, como el caso que lo voy a hacer acá. Case when salario mensual between, recordando la cláusula between que vimos en la sesión anterior, que esté entre 1 y 499, por ejemplo. Cuando el salario mensual esté entre 1 y 499, vamos a poner vamos a poner salario bajo. When salario mensual between 500 and, no sé, 2000, por ejemplo. Bueno, creo que no hay ninguno gana 2000 en esta base de datos, por ejemplo 1000. Entonces, salario medio. Else, o sea, los que ya sean superiores a 1000, que especifique la leyenda salario alto. O sea, los que tienen un salario alto, en este caso. En nombre salario, que sería el alias con el que va a aparecer este campo. Especificamos, ejecutamos la consulta. Y quiero ver, no mostraba el salario, pero si ven, acá se muestra un campo que le hemos denominado nombre salario
que me dice si el empleado ha tenido un salario alto, un salario medio. Bueno, creo que la mayoría tienen salarios medios y altos. Bueno, aquí hay un par que tienen salarios bajos. Para que quede más claro, vamos a especificar seguido de la descripción el salario mensual. Y vemos que arriba de 1000 parece salario alto. Salario medio porque va de 500 a 1000. Salario medio, salario bajo porque es de 1 a 500. Entonces ese es el uso que tiene las cláusulas case when. No sé si acerca de esto tienen alguna duda. Ahorita no hay ninguna pregunta. No, solamente tal vez que si se puede repetir un poco la parte de insert, la parte de insert, donde vimos Intersect. yo creo que tal vez nada más retomar un poco o poner un poco más claro la parte de union, lo que hace union, la parte de intersect y la de set. Es como retomar un poquito. Es explicarlo para no ahondarnos mucho porque ya pasó bastante tiempo. No hago la query. No, quizás no. Solo enfocar un poquito en qué es cada cosa que hace y tal vez igual. Bien, las cláusulas union, intersect y except son igual como una operación de conjuntos. Es decir, tenemos un conjunto de registros por un lado, tenemos un conjunto de registros por otro lado, y podemos unir estos dos sets de datos. Si ponemos un union, tomamos un conjunto, otro conjunto y lo ponemos juntos, uno sobre el otro. Si hacemos un intersect, los registros que estén comunes en los dos conjuntos, sale solo el interceptor. Solo que coinciden en tu grupo. El huequito, saldría solo el huequito de los dos conjuntos interceptados. Si hacen un except, tienen los registros de un lado, registros en otro, y salen solo los registros que estén en el primer conjunto y que no estén en el segundo conjunto. Los que no coinciden es prácticamente lo contrario. El inverso al intersect. Además, quizás entonces continuar para avanzar con el material. Bien, la siguiente cláusula que tenemos son las funciones escalares. Tenemos diversas funciones. Tenemos funciones para tratamiento de cadenas, tenemos funciones para el tratamiento de fechas y otras funciones que, bueno, no encajan en esa categoría, pero siempre son bastante útiles. En cuanto a las funciones de cadena, vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, una de las sentencias que más se usa es el LTrim y el RTrim. Vamos a mostrar un ejemplo. Select, vamos a escribir, esta es una frase con espacios. Y vamos a poner espacios aquí a los dos lados. Si lo hacemos así, ejecutamos la consulta, vemos que acá en el resultado siempre lleva los espacios a los dos lados. Para acotar estos espacios es que se utiliza el LTrim y el RTrim, que hace un corte de los espacios en blanco que hay tanto del lado derecho, en el caso del RTrim, que es right trim, y el left trim hace un recorte de los espacios en blanco que hay del lado izquierdo. Vamos a hacer esta query con esta frase. Vamos a hacer dos veces. Y vemos que en un resultado se muestra la frase con espacios a los lados y en esta se muestra la misma frase pero con los espacios recortados de ambos lados. Quiero ver si lo hacemos con los datos. Vamos a modificar unos cuantos datos, por ejemplo, de las tablas en empleado. Vamos a cambiarle el nombre a unos cuantos empleados. Por ejemplo, a Juana Marroquín. Vamos a agregar espacios acá y espacios al inicio.
Bien, guardamos los datos y hacemos la query. Esta me parece que es el empleado 1 de la empresa 1. Hacemos una query acá. Select nombre empleado from gen. Bien, hacemos la query y como ven, el nombre Juana Marroquín tiene un espacio al lado izquierdo. Si nosotros se lo quisiéramos suprimir este espacio, lo que hacemos es colocar LTrim. Ejecutamos otra vez la query. Bueno, vamos a dejar este acá a la par para hacer la comparación de esto. Ejecutamos la query y vemos que en la primera columna donde le especificamos el LTrim, eliminó el espacio en blanco que estaba del lado izquierdo. Lo mismo hace el RTrim, solo que con el lado derecho. Otra de las funciones bastante útiles es el substring, que lo que hace es sustraer una parte de la cadena que estamos operando. Como ejemplo, vamos a hacer un substring siempre de, bueno, en este caso lo vamos a hacer del DUI, por ejemplo, y vamos a mostrar DUI por acá. Los parámetros del substring, primeramente, es el campo que vamos a usar como para sustraer los datos. Luego, la primera posición donde va a empezar la sustracción, por ejemplo, vamos a colocar 4. Esta es una posición base 1, es decir, con especificar 4 vamos a tomar la posición 4. O sea, no parte de 0, 1, 2, 3, 4, sino parte de 1, 2, 3, 4. Luego la longitud de nuestra sustracción, por ejemplo, 3. DUI parece que no es un documento de identidad, se llama el campo. Y hacemos el select. Y como vemos, el documento de identidad completo es este. Pero si especificamos un substring 4,3, obtenemos a partir de la cuarta posición. Es decir, el 0 es la primera posición, el 3 es la segunda posición, este otro 3 es la tercera posición y la cuarta posición caería en este 5. A partir de ahí, nosotros queremos 3 caracteres. Entonces toma el 5, el 8 y el 0. Esto sirve para obtener una parte de una cadena de texto. Bien, la siguiente cláusula que nosotros también hemos usado es, en este caso, del LTrim y el RTrim, que quitaba espacios, pero a veces es importante crear espacios en blanco. Para eso existe la cláusula space. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner el documento de identidad más space y entre paréntesis colocamos el número de espacios en blanco que queremos. Por ejemplo, 10 y seguido del nombre del empleado, para ver un espacio en blanco que se va a generar ahí. Ojo, hay que recordar que este empleado ya tenía un espacio en blanco, así que se lo vamos a borrar. Bien. Ejecutamos la consulta. Bueno, le vamos a quitar el where para verlos todos. Y vemos que se genera un espacio en blanco entre los dos campos, exactamente de 10 caracteres. Esto es el uso más que todo porque cuando ustedes llevan una cadena de texto y lo llevan a mostrarlo, por ejemplo, en HTML, cuando hay muchos espacios en blanco o en un formulario de .NET, cuando hay bastantes espacios en blanco, lo que hace es simplemente dejar uno. Pero si ustedes quieren bastantes espacios en blanco, lo pueden especificar directamente con space y ahí sí les va a respetar
la cantidad de espacios en blanco que han colocado. Otra de las funciones es el left y el right, que lo que hace es, parecido al substring, sustrae una parte de la cadena, pero especificando, o sea, solo la parte derecha o la parte izquierda, según si es right o left, respectivamente. Vamos a hacer un ejemplo, siempre con el documento de identidad. Quitamos esto de acá. Por ejemplo, yo le especifico right, la expresión y cuántos caracteres de la derecha quiero yo. Por ejemplo, yo quiero 3. Y después vamos a poner left y vamos a colocar documento de identidad. Y yo quiero de la izquierda, quiero 4. Seguido de esto vamos a poner el documento de identidad. Y vemos que nos parte, por así decirlo, los campos. Como yo le especifiqué que me mostrara en la primera columna 3 caracteres de la derecha, me especificó los últimos 3 caracteres. Acá todos tienen 0000 a la derecha, pero al lado izquierdo yo le pedí 4 caracteres, que es la segunda columna que vemos por acá. La siguiente función escalar, que es bastante usada en el caso de las cadenas de texto, es el lower y el upper, que sirve para convertir una cadena a mayúsculas o minúsculas. Para ello vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a usar una frase para convertirla en mayúsculas y minúsculas. Vamos a hacer, esta es una frase con mayúsculas y minúsculas. Bien. Si nosotros esta frase la queremos convertir toda a mayúsculas, a mayúsculas, especificamos un upper. Si todo esto lo queremos pasar a minúsculas, especificamos un lower. Bien, hacemos la query y vemos el resultado. En la primera columna mostramos la frase tal cual. En la segunda columna mostramos la misma frase, pero bajo la función upper, y nos convierte toda la frase a mayúscula. Y en la siguiente, la misma frase, pero con la función lower. Y como vemos, nos pone la frase completamente en minúsculas. Bien, en el caso de los tipos fecha, tenemos también varias funciones. La más usada, la que casi lo usamos a cada rato, es la función getDate, que nos da la hora y la fecha y hora actual. Ejecutamos y vemos que actualmente son las 10:37, ya es bastante tarde. También una variación del getDate es el getUTCDate, que nos da la hora actual, la fecha y la hora actual, pero del UTC, del Universal Time. La ejecutamos y como vemos tenemos una variación de más o menos unas 6 horas, creo, que es por la zona horaria. Si nosotros hacemos un getDate, nos da la hora del sistema desde nuestra máquina, del sistema de la región local. Y si hacemos un getUTCDate, obtenemos la fecha y hora, pero del Universal Time. La otra función del tipo fecha es el datePart, que lo que hace es darnos una parte de la fecha. Vamos a continuar con el getDate a partir de acá. Y el datePart tiene diferentes sintaxis. Por ejemplo, si queremos obtener solo el año de cualquier fecha, por ejemplo de la fecha actual, hacemos un select year y le especificamos una fecha y nos devuelve
el año de la fecha que estamos especificando. Si le ponemos month, nos devuelve, bueno, lo vamos a copiar para solo cambiarle el campo. Year, month, y la otra es day. Hacemos la query y vemos que nos devuelve la fecha, pero como partida, o sea, como una parte de la fecha. En la primera columna tenemos el año, en la siguiente el mes y en la última el día de la fecha. También podemos especificar cualquier parte de la fecha con la función datePart, especificando cuál intervalo quieren. Por ejemplo, si quisiéramos las horas, hour, y la fecha. En este caso vamos a usar getDate. Ejecutamos la query. Voy a borrar esto, lo voy a comentar. Y vemos que la hora en este caso es 22. Si quisiéramos, por ejemplo, los segundos, especificamos second. Si quisiéramos los milisegundos, especificamos millisecond, y así sucesivamente. La otra función escalar del tipo fechas es el dateDiff, que sirve para obtener la diferencia entre dos fechas. Para ello vamos a usar los ejemplos de los empleados. Vamos a especificar el nombre del empleado. Y vamos a mostrar la fecha de ingreso y la diferencia que hay entre la fecha de ingreso y la hora actual. Por ejemplo, podemos definir dateDiff, el intervalo que queremos, por ejemplo, años, buscamos year, la primera fecha o la fecha de inicio, en este caso sería nuestra fecha de ingreso, y luego otra fecha, por ejemplo, getDate, lo que nos devuelve la función getDate. Ejecutamos esta consulta y vemos los años que hay de diferencia entre la fecha de ingreso y la fecha y hora actual. Podemos especificar en este intervalo cualquiera de los intervalos válidos para la fecha. Por ejemplo, en este caso pusimos year, pero podemos especificar month y nos devuelve los meses que tiene desde la fecha de ingreso. Podemos, no sé, por ejemplo, si queremos saber los días que hay desde el getDate hasta el, no sé, se me ocurre el 2013, 12, 31, para saber los días que le restan al año. Y vemos que hacen falta 42 días para que llegue esta fecha, ¿va? El 2013, 12, 31. Y si nosotros hubiéramos colocado las fechas al revés, es decir, la más antigua en la segunda posición, hubiésemos obtenido un resultado negativo. Por ejemplo, acá invertimos las fechas. Vamos a borrar esto de acá. No lo vamos a usar. Tenemos menos 42, porque la fecha más antigua, que es getDate, en este caso, está en la segunda posición. La siguiente función escalar que le queremos mostrar es dateAdd, que sirve para agregar valores a una fecha. Por ejemplo, si le queremos agregar un día, 2 días, 3 meses, 10 años. Por ejemplo, si a esta fecha del 2013, 12/31, queremos hacer un dateAdd, le queremos agregar, no sé, 30 días, por ejemplo. Hacemos un select. Aquí quiero ver, bueno, aquí por la conversión de datos, vamos a hacer un getDate mejor. Perdón, no es así la nomenclatura del dateAdd. El dateAdd se especifica primeramente el intervalo, o sea, date, luego va el incremento, es decir, cuántos días en este caso le vamos a agregar a la fecha, por ejemplo 30 días,
y le vamos a agregar a la fecha getDate. Como ahora estamos en el 19 de noviembre, si le agregamos 30 días, vamos a llegar al 19 de diciembre. Si le agregamos, no sé, 60 días, pero negativo, por ejemplo, en este caso le restaría 60 días. O sea, en vez de estar en el 19 de noviembre, estamos en el 20 de septiembre. Si hubiésemos agregado en vez de 60 días, 2 meses, vemos la query es diferente, nos da 19. ¿Por qué? Porque le estamos restando 2 meses a la fecha. Le estamos, perdón, agregándole, en este caso está restándole 2 meses a la fecha actual. Es diferente a restarle 60 días, no es el mismo intervalo. Bien, siguiendo con la capacitación, otras funciones que les queremos mostrar es el convert o cast y la función isNull. Antes de pasar al siguiente, nada más recordarles de que al terminar la sesión, posiblemente, bueno, por la hora quizás ya no se pueda ahora, pero posiblemente mañana se va a estar subiendo a la página de Coffeetech una guía de ejercicios aplicados a este mismo script, a esta misma base de datos, para que posteriormente lo trabajen en el transcurso de la semana y nosotros podamos apoyarle en ese sentido, a desarrollar estos ejercicios para que quede un poco más claro, porque entendemos que estas sentencias son un poco más complejas que las que vimos en la sesión 1, pero que sí van a ser necesarias que se practiquen, ¿verdad? Bien, siguiendo con la capacitación, las siguientes funciones es las funciones de conversión de datos. Para ello vamos a hacer, se me ocurre un convert por ejemplo, vamos a convertir a fecha y vamos a especificar una expresión, en este caso entre comillas sería un varchar. Por ejemplo, vamos a poner 2013, no sé, mes 12, fecha 30. Y luego nos pide el tipo o el estilo de fecha que se está mostrando. En este caso, si no me equivoco, es el estilo 101. No, entonces era el 103, parece. No, tampoco. No, es que no es con guión. Perdón, no, es que lo que les quería mostrar era, sí, parece. Que es como se muestran las fechas, más como en el formato PAN. Ahí está. En nuestro caso, comúnmente podemos usar las fechas como una pleca, especificando primeramente el día, seguido del mes y seguido del año. Esto lo podemos convertir directamente a una fecha, especificando el tipo, el estilo que tiene la fecha. Y como ven, nos devuelve una fecha 2013, 12, 30. La otra función que les queremos mostrar es el isNull. Para ello vamos a hacer otra consulta a nuestra tabla de empleados. Y vamos a poner el por puesto. Y vamos a acotar nuestra consulta a los empleados de la empresa 2. Como vemos, algunos empleados no tienen un puesto asignado, es decir, tienen null en el campo core puesto. Si nosotros en vez de mostrar null quisiéramos mostrar, no sé, cualquier otra cosa, especificamos un isNull, la expresión, y en el caso de ser null, un valor alternativo, por ejemplo 0. Y los que tienen null ya no van a mostrar null, sino que van a mostrar un 0. Otro ejemplo, bueno, una variación del isNull es como para comprobar si un valor es nulo. En el web
vamos a especificar eso, que se muestren los empleados que tengan de la empresa 2 y que su campo core puesto sea nulo, es decir, core puesto is null. En este caso, solo se van a mostrar los empleados de la empresa 2 cuyo core puesto sea nulo. Ejecutamos y vemos que nos salen solo los empleados que tienen el core puesto nulo, y como tenemos nuestra función isNull, ese valor nulo nos lo convierte a 0. Otra de las funciones que queremos mostrarles son las funciones de agregado. Las más comunes son el sum, el count y el ABG, que nos da el average, el promedio. Para ello vamos a hacer otra consulta, pero usando nuestra tabla de planillas. Vamos a hacer un select, no sé si me ocurre, core planilla, vamos a poner core empleado, y la suma, por ejemplo, del monto devengado en esta planilla. Lo vamos a acotar para que nos salgan tantos registros. Core empresa igual 2, que es la que tiene menos registros. En este caso creo que no se puede especificar esto. Lo ejecutamos y vemos que la suma del monto devengado de todas las planillas de la empresa 2 es 1355.5. Si quitamos el sum y vemos los montos devengados, tomamos nuestra calculadora, hacemos la suma, al final nos va a dar 1355. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cuántos empleados hay, ponemos la cláusula con y un campo a contar, por ejemplo, el que cuente el correlativo de empleado. Y vemos que tenemos 5 empleados. Si quisiéramos saber el promedio de los montos, por ejemplo, de los montos, o sea, el monto neto a pagar. Buscamos average y vemos que el promedio son 250. El promedio, por ejemplo, del monto devengado es 271.11. Bien, voy a mostrar las dos consultas, una con las funciones de agregado y otra sin las funciones de agregado, para que vean la diferencia que tienen estas funciones, la aplicación de estas funciones. Parece que están acá, aquí están. Por un lado mostramos las funciones, primeramente una suma del monto devengado, un conteo de cuántos empleados hay, en este caso hay 5, un promedio del monto neto, es la suma de todos estos campos entre el número la suma de todos estos registros entre el número de registros, igual el promedio del monto devengado que está acá. Estas funciones también se pueden hacer como una agrupación, es decir, que me agrupe, por ejemplo, que me haga la suma del monto devengado, pero de todos los empleados por el puesto, o que me haga un promedio por cada tipo de empleado, por ejemplo. Eso se puede hacer usando la cláusula group by. Vamos a mostrar cómo hacerla. Especificamos un group by y se me ocurre que hagamos un group by por el tipo, no, por el puesto quizás, porque el tipo de empleado creo que todos tienen el mismo tipo de empleado. Si ven, ahorita acá no puedo seleccionar el core puesto. ¿Por qué? Porque en la documento data, que es la tabla donde estamos obteniendo los datos, no existe ese campo. Ese campo es propio del empleado. Entonces, para ello, hacemos un inner join para obtener el puesto del empleado. Hacemos un inner join
rapidito. Especificamos los campos que son ambiguos y ahora sí podemos hacer un group by, agrupar los resultados por cada puesto que tenemos. Especificamos acá el core puesto. Para evitar la complejidad vamos a quitar estos campos de acá. Ejecutamos y si ven nos está agrupando. Los que tienen el puesto nulo, la suma de los montos devengados es 711. Los del puesto 1, la suma son 444. Los del puesto 5, 200. Ese es el uso del group by. No sé, se me ocurre también, por ejemplo, mostrar el nombre del puesto. Para ello tendríamos que hacer otro inner join. Rapidito. Y por acá ya podemos tener acceso al nombre del puesto. Clave puesto. Aquí me dice que no puede ser usado porque no lo he agregado acá en la especificación. Bien, ahora sí. Si ven, los que tienen el puesto asistente de gerencia, la suma del monto devengado son 444. Los que son negociadores de sitios, la suma de los montos devengados son 200. Los que tienen nulos no salen porque, como recordar, el inner join hace una unión de los registros que están en la tabla en empleado con los que tienen una referencia en plapuesto. Como hay algunos que tienen null, ese null no existe en plapuesto. Así que vamos a hacer un left outer join para que se incluyan. Y los que no tienen puesto, más bien dicho, tienen la suma de 711.11 en la suma del monto devengado. Cuando usamos el group by con funciones de agregados, siempre que se especifiquen campos que estén fuera de las funciones de agregado, se tienen que especificar estos mismos campos en la sentencia group by, como vemos que lo hemos hecho acá. En primer momento yo había omitido este campo que está acá. Si lo ven, al ejecutarse me dio este error, que la columna nombre puesto de la lista de selección no es válida porque no está contenida en una función de agregado ni en la cláusula group by. Entonces lo que me decía es que si voy a utilizar el nombre del puesto, este nombre de puesto tiene que estar o bien en una función de agregado como el sum, el count o el ABG, el average, o en la lista del group by. En este caso, de cumplirse que todos los campos que estén fuera de las funciones de agregado estén en el group by, la sentencia es correcta. Ahora bien, si nosotros queremos limitar esta consulta usando las funciones de agregado, lo especificamos por medio de un having. Por ejemplo, que me muestre solo los grupos donde la función count sea mayor que 1, por ejemplo. Es decir, solo los grupos que tengan más de un empleado. Lo ejecuto y como ven me sale solo un grupo, porque los otros dos puestos, que es la agrupación que hemos hecho, tienen menos de un empleado. Quizás para especificarlo mejor vamos a usar una empresa que tenga más datos. Por ejemplo, la empresa 1, vamos a especificar un año, quiero ver, lo vamos a limitar mejor con el mes periodo. El más reciente sería 10, quizás 11, noviembre. Y la planilla
1, supongamos. Bien. Hacemos la query y como ven acá sí ya se debería apreciar mejor. Si nosotros, por ejemplo, quitamos el having y en vez de ponerlo acá, lo vamos a poner en esta parte de acá. Me dice, me falta el paréntesis. Bien, como ven, acá tenemos todos los puestos y la suma de los montos devengados y la cantidad de empleados que hay en cada puesto. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos filtrar que salgan solo los puestos 9, esto lo podemos especificar en where. Pero si nosotros quisiéramos hacer un filtro por la función de agregado, por ejemplo aquí que tenemos el sum o aquí que tenemos el count, lo tenemos que hacer por medio de un having. Por ejemplo, queremos mostrar solo los grupos donde la suma de todos los salarios sean mayores que 2000, por ejemplo. Hacemos having sum monto devengado mayor que 2000. Y vemos que solo nos sale un puesto, que su suma de montos devengados son 3070. Vamos a poner por acá una label, suma devengado. Y por acá otra que diga puntero. ¿Ven? Si le quitamos, por ejemplo, que no sé, que en vez de ser mayor que 2000 esté between, no sé, 1000 and 1500 para ver si hay alguno. Vemos que el puesto de informática tiene su suma entre 1000 y 1500, ya que su suma de salarios devengados, de montos devengados, es 1410. Bien, parece que con esta función terminamos la capacitación, mostrando primeramente el join, el union, las funciones escalares de cadena, de tipo fecha, otro tipo de funciones. Usamos también el case when, hicimos una sentencia group by y los filtros del group by usando funciones de agregado, es decir, con la función having. No sé si ahorita hay alguna pregunta. Sí. ¿Preguntas? No. Bueno, no tenemos ninguna pregunta. Nada más comentarles que, o recordarles que se va a subir una tarea y también los invito, para los que vean el video en diferido, que pueden mandarnos las preguntas en el momento que vean el video, pueden mandarnos las consultas, ya sea en nuestro Facebook, a info@ecofitec.com, publicarlas, entrar a Ecofitec, entrar a la parte de foros, en foros poder entrar a crear un hilo y ahí publicar sus preguntas, sus consultas, si quieren que ahondemos en algún tema. Para la tercera sesión vamos a ver la parte de ML, vistas y sus consultas, pero vamos a tocar ciertas cosas también. Creo que sí vamos a ver la parte del width aquí, ¿verdad? En la tercera vamos a ver el width, el merge, la parte del pivot, tal vez el equivalente del pivot, como veíamos usando el case when en combinación con las funciones de agregado, ¿verdad? Pero bueno. No, solamente agradecerles la atención, invitarles siempre a que nos sintonicen los martes a partir de las 8:30, siempre desde la página de Ecofitec, y pues los invitamos a que compartan nuestro evento, que inviten a sus amigos y pues aquí los vamos a estar esperando.